Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se difundía y se propagaba. Bernabé y Saulo, por su parte, después de haber prestado ayuda en Jerusalén, regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan, apellidado Marcos. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio, el Cirineo, Manahén, compañero de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Estaban ellos celebrando la liturgia y guardando el ayuno. El Espíritu Santo les dijo: resérvenme ahora mismo a Bernabé y a Saulo para la misión a que los tengo destinados. Así pues, terminando el ayuno y la oración, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, con esa misión del Espíritu Santo, bajaron al puerto de Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, se dedicaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 66 decimos: que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra, todos. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación, todos. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra, todos. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe, todos. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando concluía su actividad pública, hizo Jesús esta declaración: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo vine para hacer luz del mundo, y así, el que crea en mí, no quedará en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las obedezca, yo no lo condeno. Porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho son las que lo condenarán en el último día, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ordenó lo que debo decir y cómo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo según me lo ordenó mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría.
para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de las lecturas del día de hoy, a la reflexión del Evangelio con el Padre Eudis Medina. Si es primera vez que escuchas nuestra reflexión, te invitamos a suscribirte en nuestro canal y apoyar la obra evangelizadora. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, queridos hermanos, hoy es miércoles 11 de mayo y la lectura del día de hoy están interesantes. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo el Espíritu Santo se reserva a algunos para su misión. Fíjense, queridos hermanos, cómo la misión tiene una norma, la misión tiene una forma, tiene un patrón a seguir. Nadie puede autonombrarse. Esto me hace recordar mucho a los protestantes, que ellos se autonombran, ellos con solo decir, es que el Señor me reveló, es que el Señor me dijo, en un sueño el Señor me dijo que yo debía hacer esto y debía hacer esto y debía hacer aquello. No, eso no es así, queridos hermanos. Dios escoge, y cuando Dios escoge, la iglesia, o mejor dicho, Dios llama y la iglesia lo confirma. La iglesia confirma esa llamada. ¿Cómo confirma la iglesia la llamada? A través de la imposición de las manos. No es un autonombramiento. A ver, vamos a analizar un poco la vida de Saulo. Saulo de Tarso era aquel hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. Camino a Damasco se convierte. Y después de convertirse, Saulo no sale diciendo que él va a fundar una iglesia, no. Saulo tiene que ir donde Ananías. Ananías, Dios le habló, Ananías le reclama al Señor, le dice, oye, pero hemos hablado de este tal hombre, de este tal personaje, hemos escuchado cosas horrendas, cosas horribles que ha hecho en persecución de tus hijos de la iglesia. Y el Señor le dice, a él es el que yo he llamado y él va a sufrir por causa de mi nombre. Ahora vemos a ese Saulo que recibe esa confirmación, esa llamada del Señor a través de la imposición de las manos. Dice, resérvenme ahora mismo a Bernabé y a Saulo para la misión que les tengo destinados, dice el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué hacen los apóstoles? ¿Qué hacen los que estaban allí? Dicen, así pues, terminado el ayuno y la oración, les impusieron las manos y los despidieron. En pocas palabras, los ordenaron sacerdotes y los enviaron a la misión a la cual el Espíritu Santo les estaba destinando. Fíjense, queridos hermanos, cómo la iglesia no es una iglesia desordenada, la iglesia es una iglesia ordenada e impone las manos simplemente para confirmar la llamada. Para lo que los de los mundos, en pocas palabras, el mundo muchas veces rechaza a ciertos hombres, a ciertas personas, diciendo, no sirven para esto, no sirven para ser sacerdote, no es bueno, no es aquello. Pero resulta que la llamada no es de los hombres, la llamada es de Dios, Dios es el que llama. Para muchos de los apóstoles, Saulo o Pablo de Tarso no era digno de recibir tan grande ministerio porque era un persecutor de la iglesia, perseguía a la iglesia de Cristo, encarcelaba, llevaba a la prisión a aquellos que estaban anunciando el Evangelio, aquellos que eran los primeros cristianos. Para muchos de los apóstoles, Saulo no era digno de recibir tan grande ministerio. Pero la llamada no era de los apóstoles, la llamada es de Dios. Y cuando Dios llama, Dios persiste y Dios te consigue. Tan sencillo como eso. Y Saulo se dejó encontrar por Dios y encontró en el Señor el amor de su vida. Y por eso decidió entregar su vida al anuncio del Evangelio. Queridos hermanos, ustedes y yo, a ejemplo de Saulo, debemos entregar nuestra vida a Cristo. Para muchos, nosotros somos indignos. Para muchos, nosotros no merecemos participar de tan grandes ministerios. Para muchos, nosotros no debemos participar de la liturgia de la iglesia. Para muchos, nosotros no debemos ser partícipes de la obra evangelizadora. Pero resulta que el mundo, o esos muchos, no son quienes nos han llamado. El que nos ha llamado es Dios. Dios
no llama a los capacitados. Les voy a dar ese consejo, recuerden siempre, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llaman. Porque Dios no juzga al hombre, no ve en el hombre y no lo juzga como lo juzga el ser humano, que ve las apariencias. Dios ve el corazón. Dios conoce el corazón del hombre y por eso Dios es quien nos llama. Dios es el que nos muestra el camino. Sigamos la senda del Señor, sigamos la senda de Dios. Decía el Evangelio de San Juan que hemos escuchado, que concluida su actividad pública hizo Jesús esta declaración: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo vine, dice la palabra del Señor, para ser luz del mundo. Encontramos a un Cristo que se presenta como la luz. Cristo, en varios pasajes de las Escrituras, se nos presenta de muchas maneras, a través de muchos signos. Primero, Cristo se nos presenta como el camino. Él dice, yo soy el camino. El camino al cual nosotros debemos transitar, el que debemos caminar. Muchas veces Cristo se nos presenta como la verdad. Esa verdad que nosotros debemos creer, esa verdad que nosotros debemos tener en nuestros corazones. Muchas veces Cristo se nos presenta como la vida, esa vida en abundancia, esa vida que nosotros queremos tener. Cristo nos la presenta, Cristo nos la da a través de la Eucaristía. Y hoy vemos cómo Cristo utiliza un elemento tan fundamental, la luz. Yo soy la luz, dice el Evangelio. Yo vine para ser la luz del mundo. Y así el que crea en mí no quedará en tinieblas. Hoy vemos a un Cristo que se nos presenta como la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz de nuestra vida. Queridos hermanos, si ustedes y yo decidimos caminar en el pecado, estamos caminando en las tinieblas. Cuando usted y yo decidimos caminar lejos del Señor, cuando usted y yo no queremos saber nada de Dios, estamos caminando en las tinieblas. Y cuando hay tinieblas, cuando vamos por un camino tenebroso, cuando vamos por un camino donde no hay electricidad, no hay luz, está todo a oscura a altas horas de la noche, queremos ver una luz para poder guiarnos y saber que ese es el camino que conduce, ¿sí?, a la claridad. Cristo se presenta hoy como esa luz del mundo. Cristo es la luz de nuestras vidas. ¿Que somos pecadores? ¿Sí? Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Pero en la miseria, en las tinieblas de nuestro pecado, vemos una luz y es la luz de Cristo. Esa luz que viene a iluminar nuestra vida. Esa luz que viene a mostrarnos el camino a seguir. Esa es la luz de Cristo. Esa es la luz del Señor. Dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas. Dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestra historia. Dejemos que la luz de Cristo ilumine todo nuestro ser. Dejemos que la luz de Cristo ilumine toda nuestra historia. La palabra del Evangelio dice: al que escuche mis palabras y no las obedezca, yo no lo condeno, porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Queridos hermanos, este pasaje nos muestra cómo Cristo es la salvación y no la condenación. Cristo no nos condena, Cristo siempre viene a salvarnos. Por tanto, pudiéramos afirmar y pudiéramos decir que la condenación no depende de Dios. La condenación depende de nosotros y depende de nuestros actos. ¿Por qué depende de nuestros actos? Porque fíjese, dice el Evangelio: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. ¿Quién lo va a condenar? Las palabras que yo he dicho son las que lo condenarán en el último día. ¿Por qué la palabra del Señor es la que nos va a condenar? Porque el Señor se nos muestra a nosotros tal cual es. Les pongo un ejemplo. Cristo dice: yo soy el camino. Y si usted no camina la senda de Cristo, quiere decir que usted no quiere caminar con el Señor. Por tanto, usted no está buscando la salvación, usted está buscando la condenación. Cristo dice: yo soy la verdad. Si usted no le cree a Dios, entonces usted no es un buen cristiano. Porque no basta solo creer en Dios, hay que creerle a Dios.
Porque hay esas dos diferencias. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no le cree a Dios. ¿Y por qué no le cree a Dios? Porque hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir al templo, yo no necesito de la Eucaristía, yo hago las obras de caridad, yo rezo en mi casa. Pero el problema es que Cristo no dijo que rece en su casa. Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. ¿Y dónde se da el cuerpo y dónde se da la sangre de Cristo? En la Eucaristía. Por tanto, si usted no le cree a Dios que Él es la verdad, usted se está condenando. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo la palabra de Dios nos va mostrando matices, nos va mostrando poco a poco cómo es el camino, cómo es el encuentro con el Señor? Esa es la vida de Cristo, esa es la vida del Maestro, esa es la vida del Señor. El Señor quiere que nosotros nos salvemos. El Señor no quiere que nosotros nos condenemos. No, el Señor quiere que nosotros nos salvemos. Y para salvarnos, queridos hermanos, nosotros debemos creerle a Dios. ¿Por qué? Porque si no es la palabra la que nos va a condenar, porque Cristo se muestra como la luz. Pero si usted no quiere seguir esa luz, si usted no quiere dejar que esa luz alumbre las tinieblas de su vida, de su pecado y de su miseria, entonces usted simplemente está rechazando a Dios. Y cuando nosotros rechazamos a Dios, estamos rechazando la salvación. Tan sencillo como eso. Creo que el evangelio de hoy, queridos hermanos, es un evangelio que nos debe ayudar a madurar en nuestra fe. Yo sé que su mandato es vida eterna, dice Jesús. ¿Cuál es el mandato de Dios? Que nosotros nos salvemos, que todos nos salvemos, que todos creamos en Él, que todos sigamos sus caminos, que todos nos dejemos alumbrar por la luz de Cristo. Cristo es la luz de nuestras vidas. Dejémonos alumbrar por la luz del Señor, dejémonos alumbrar por la luz de Cristo. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos haga cada día ser buenos y mejores cristianos, queridos hermanos. Dejemos que Cristo sea la luz de nuestras vidas. No dejemos que el demonio sea la oscuridad de nuestras vidas. Dejemos que sea Cristo la luz. Dejemos que sea Cristo el que ilumine la oscuridad de nuestra vida, la oscuridad de nuestros pecados. Dios, cuando nos llama, Dios no nos llama para preguntarnos qué tan pecadores somos. Dios, cuando nos llama, nos invita a dejarnos guiar por Él, a dejar que su amor, que su bondad, que su misericordia simplemente sean las que guíen nuestras vidas. Ese es el camino, esa es la verdad, esa es la voluntad del Señor. Recuerden, queridos hermanos, Cristo se nos presenta siempre en varios matices o de varias formas. Una vez como el camino, una vez como la verdad, una vez se presenta como la vida. Y hoy Cristo se nos está presentando a cada uno de nosotros como la luz. Cristo es la luz de nuestras vidas. Pues dejemos que Cristo, dejemos que esa luz del Señor guíe nuestra historia, guíe nuestro camino. Que la luz de Cristo sea esa luz que guíe nuestra vida, queridos hermanos. Hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación. Dejémonos guiar por la luz de Cristo, dejémonos guiar por la luz del Señor. El Señor siempre quiere iluminar las tinieblas de nuestra miseria, de nuestros pecados con su luz. Esa luz que de verdad debe ser lo mejor en nuestras vidas. Que cada día podamos seguir la luz de Cristo, que cada día nos dejemos guiar por la luz del Maestro, que cada día nos dejemos guiar por la luz del Señor. El Señor siempre camina a nuestro lado. No importa nuestra miseria, no importa nuestro pecado. Dios nos ama, Dios camina con nosotros. No dejemos que la palabra de Dios nos condene. Dejemos que la palabra de Dios nos salve. Dejemos que la palabra de Dios nos muestre el camino a seguir. Y hoy el camino es la luz de Cristo. Déjate iluminar por la luz del Maestro, por la luz del Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de recibir la bendición final, no olviden suscribirse en nuestro canal, Padre Eudis Medina. En él encontrarás oración del día, encontrarás la consagración de los hijos a Dios y también la reflexión de la liturgia del Evangelio de cada día, de la palabra que se nos presenta cada día. Bien, queridos hermanos, si deseas apoyar la obra evangelizadora, no olvides, en la descripción del video encontrarás la información que necesita. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre.
Amén. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.